Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Espero que el material que hemos subido a nuestro canal haya sido de gran ayuda para ustedes. El día de hoy quiero hablar sobre un tema muy importante para hoy día los practicantes de derecho y quienes inician en un proceso litigioso ante los juzgados, un tema muy importante que es la inscripción de la demanda dentro de los procesos declarativos. Es claro que dentro de los procesos declarativos, el artículo 621 del Código General del Proceso establece como requisito de procedibilidad dentro de los procesos declarativos que hayamos agotado la conciliación como requisito de procedibilidad. Es decir, que esta norma estatuyó en su artículo 621 que era obligatorio cumplimiento de que debemos acudir y presentarle al juez la audiencia de conciliación previo a iniciarse el proceso. ¿Y por qué inicié con esta situación en particular? Porque al hablar sobre la inscripción de la demanda, que va a ser el tema, el mismo artículo 590, en su parágrafo primero, estableció que cuando se practique las medidas cautelares de inscripción de la demanda, no hay lugar o no es necesario solicitar audiencia de conciliación o acreditarle al juez audiencia de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Entonces, antes de iniciar, es claro que cuando en un proceso declarativo se establezca una solicitud de inscripción de demanda, en esta situación, no es necesario presentarle al juez la audiencia de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Entonces, ya entrando en materia frente a esta situación, debemos de dejar claro dos aspectos y de los cuales muchos estudiantes y hasta algunos abogados yerran al interpretar la diferencia que existe entre la inscripción de la demanda y el embargo. Valga decir lo siguiente: el embargo como tal es aquella medida sobre la cual recae sobre un inmueble de propiedad de alguna persona y la cual lo que hace es que deja ese bien fuera del comercio, lo pone totalmente fuera del comercio, el embargo. Por eso en los procesos ejecutivos lo que hacemos es que pedimos el embargo y no una inscripción de demanda, porque ya hay un derecho consolidado y lo que se hace pedir es el embargo, y al radicar ese embargo el bien queda fuera del comercio, es decir, que no se puede hipotecar, no se puede vender, ¿sí? No se puede crear ningún derecho real sobre ese inmueble en virtud de que ya recayó sobre él el embargo. Mientras que la inscripción de la demanda siempre va a operar, oigámoslo bien, amigos de Práctica del Derecho, siempre va a ser y operar en los procesos declarativos, que son los mismos que anteriormente eran denominados procesos ordinarios. Entonces, la inscripción de la demanda es aquella que se presenta en los procesos declarativos y de los cuales esta inscripción no saca el bien del comercio. Es una inscripción que se realiza en el folio de matrícula de los inmuebles o en cualquier bien sujeto a registro, pero quiere dar una información a un tercero de que sobre ese bien existe un litigio y que una vez salga la sentencia, ¿sí?, se procederá con su embargo. Entonces, una inscripción de la demanda no quiere decir que no se pueda vender ese inmueble, sino que quien compre ese inmueble se va a someter a las consecuencias jurídicas que se presenten sobre ese inmueble. Entonces, dejamos claro que la diferencia esencial frente al embargo y inscripción de la demanda es esta: siempre va a operar en los procesos declarativos. El mismo articulado del artículo 590 nos habla sobre la inscripción de la demanda que se presenta cuando verse sobre dominio u otro derecho real. En este caso, observamos cómo en los procesos divisorios, en los procesos de servidumbre, en los procesos de pertenencia, en la misma acción de simulación que se pueda presentar, en esos eventos son sobre los cuales se pide la inscripción de la demanda sobre ese bien para efectos de darle publicidad a este acto. Hay ciertos procesos que son declarativos, pero por el hecho de la pretensión propiamente, no es necesario de que se
le solicite al juez la inscripción de la demanda. Hablemos sobre el proceso reivindicatorio. El demandante solicita la reivindicación de su bien. En ese caso, no es necesario solicitar la inscripción de la demanda, pues no proviene de asuntos de perjuicios, ¿sí? Sino que simplemente quien es propietario está solicitando la entrega del inmueble. Entonces, en esos eventos es mejor no solicitar la inscripción de la demanda, pues no conlleva a una situación en particular de dar publicidad a ese acto. Contrario sensum, lo que ocurre en el proceso de pertenencia, en el cual al inscribir la demanda sobre el folio matrícula puedo informar a terceros que si llegan a comprar ese bien o llega a haber alguna situación en particular sobre ese bien, ya existe esa medida o inscripción de la demanda sobre ese inmueble. También la inscripción de la demanda recae sobre los bienes que son de propiedad del demandado cuando en la demanda se persigan perjuicios que provengan de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. Entonces, mucha atención. En ese evento, cuando demandemos, un ejemplo, la resolución del contrato de promesa de compraventa, es claro que dentro de esa demanda van a venir unos perjuicios que vamos a pedir dentro de la demanda. En este evento, quien sea demandante puede pedir, ¿sí?, la inscripción de la demanda sobre los bienes que son de propiedad del aquí demandado. ¿Para efectos de qué? De que cuando ya salga la sentencia, la cual ya quede en firme, al embargarse ese bien responda por esos perjuicios que en la sentencia fueron declarados. Por eso es tan importante que en los eventos de responsabilidad contractual o extracontractual, previo a ello, hagamos una investigación de bienes a la parte demandada y con ello, ya teniendo la investigación, podamos pedir la inscripción de la demanda sobre esos inmuebles o bienes que sean objetos de registro, de los cuales se puedan solicitar la inscripción de la demanda. No significa, y vuelvo y reitero, que el bien lo dejemos fuera del comercio, no, pero quien compra va a asumir las responsabilidades de ese proceso que se está tramitando. Entonces, por eso es bueno que previo a ello se haga una investigación de bienes y con ello en la demanda se solicite la inscripción de la demanda sobre el inmueble de propiedad del señor fulano de tal. Entonces ahí el juez decretará esa inscripción. La norma nos indica que previo a decretarla le va a ordenar a la parte demandante que presente una caución por el monto de los posibles perjuicios que se puedan ocasionar por esa situación. Entonces el juez, mediante auto, en el auto por lo general, al momento de admitir la demanda, el juez ordena prestar esa caución para que una vez allegada pueda el juez decretar esa inscripción de la demanda. También observamos que el mismo artículo 590 nos habla frente a la responsabilidad civil extracontractual. Entonces aquí observamos que si hay un accidente de tránsito donde yo pida perjuicios, puedo solicitar la inscripción de la demanda sobre los bienes de la parte demandada. En este caso, quienes en un accidente de tránsito por la solidaridad se demanda conductor, al propietario del vehículo, a la empresa de transporte. Entonces, hagámosle una investigación de bienes a esas empresas o a ellos que van a ser demandados para que podamos solicitar la inscripción de la demanda sobre esos bienes que son de propiedad de esa entidad o empresa demandada o persona natural, para que una vez con la inscripción de la demanda tengamos asegurados, por así decirlo, posteriormente la efectividad de esa sentencia. Amigos de práctica, es importante acudir en los procesos declarativos a este tipo de inscripción de demanda, especialmente cuando demandemos perjuicios, bien sea de responsabilidad contractual, que son muchos casos de responsabilidad contractual los que se presentan, y al igual que los extracontractuales. En esos eventos es clarísimo que debemos hacer una investigación de bienes a la parte demandada para que ya teniendo eso podamos incluir nuestros perjuicios y podamos tener la seguridad o efectividad que una vez tengamos la sentencia a favor se solicitará al mismo juez
el embargo de ese bien. Ya opera en ese evento, ahí sí el embargo. Una vez sale la sentencia condenatoria y queda en firme, ¿sí? En ese evento se le solicita al mismo juez que dictó el fallo que decrete el embargo de ese bien. Entonces, una vez sale la sentencia de primera instancia o segunda instancia que ya haya quedado en firme, tendremos el término que establece la ley para presentar nuestro proceso ejecutivo y solicitar el embargo del inmueble que anteriormente era solamente una inscripción de demanda. Entonces observemos cómo modula la inscripción de la demanda. Una vez se obtiene sentencia, modula a una orden de embargo como tal. Entonces, amigos de práctica del derecho, es importante esas situaciones. Recordemos que en los procesos declarativos también están las medidas cautelares innominadas, de las cuales ya es otro tema que tratar, pero dentro de los procesos declarativos observamos que son los asuntos en los cuales se da estas medidas cautelares innominadas, porque así lo establece el mismo artículo 590 en el literal C. Ahí es donde se interpreta ese asunto de las medidas cautelares innominadas. Entonces, amigos de práctica del derecho, espero que les sirva esta lección, y a los estudiantes que están empezando a radicar sus demandas. Esta inscripción de demanda se presenta en el momento de radicar la demanda. Ahí en un ítem se escribe inscripción de demanda. Solicito que conforme al artículo 590, ¿sí? Numeral TA, se decrete la inscripción de la demanda sobre el siguiente bien: el inmueble tal, el vehículo tal, de propiedad del señor fulano de tal, ¿sí? Y se le pide que fije caución, y una vez él nos fija la caución, la prestamos, y así nos van a decretar esta inscripción de demanda, que es tan importante, amigo. Entonces, recordemos, inscripción de la demanda es distinto a la situación del embargo, y la inscripción de la demanda opera en los procesos declarativos por expresa disposición. Espero, amigos de práctica del derecho, que les sirva este tutorial y que apliquemos, como siempre, las normas procesales, que son de gran ayuda si las sabemos utilizar. Espero, amigos de práctica, que se sigan suscribiendo a mi canal, síganme en la fanpage. Estamos subiendo formatos, minutas de diferentes situaciones. Un saludo, amigos de práctica del derecho.